¿Todos están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces dice así, desarenador. Su función es retirar arena del agua utilizando la sedimentación por gravedad. Las partículas más pequeñas como arcillas y limos requieren floculación y este proceso se desarrolla en la planta de tratamiento. Entonces lo que hace el desarenador es realmente bajar la energía cinética, ¿cierto? Para aumentar el periodo de retención del agua, o sea, digámoslo así, pasarla lentamente. Laura Isabel Naranjo. Para permitirla que se sedimente por gravedad. Ojo, sedimentación por gravedad, ¿cierto? Aquí coloqué esta aclaración de arcillas y limos. Son partículas muy pequeñas que no se retiran en el desarenador, no se retiran, ¿cierto? Requieren floculación y este proceso se desarrolla en la planta de tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablábamos al inicio del curso que hablamos allá de las plantas de tratamiento, que demostré un poquito de cómo funcionaba esa situación, hablamos que las arcillas y los limos son partículas tan pequeñas que para poderlas quitar del agua necesita añadírseles un químico para que las aglomere, ¿cierto? Y se forme un flóculo, una partícula más grande que ya sea más fácil de sedimentar por gravedad, ¿cierto? Y sin embargo ya se requieren los sedimentadores de alta tasa, que son unas láminas con espacios pequeños para que se peguen ahí, ¿cierto? Entonces esas arcillas y esos limos no los podemos retirar en un desarenador. O eventualmente las podemos retirar, pero necesitaríamos un desarenador grandísimo y que el agua permaneciera en el desarenador, por ejemplo, una semana, ¿cierto? No sé si ustedes hayan hecho el experimento que, por ejemplo, en un vaso colocan agua con arcilla y la dejan sedimentar y ya empieza a aclararse la parte superior del agua, por lo menos a los 3 días, 4 días, y en una semana ya está un poquito más clarita. ¿Sí de pronto han logrado detallar ese proceso? ¿Alguno? ¿Están despiertos? No, profe, niña. Sí, pues sí, uno tiene idea, pero no hemos visto. Sí, bueno, entonces pueden hacer ese experimento, un vasito con agua, con arcilla, sí, esa agüita que se ve como amarilla, la dejan ahí quieta, sin moverla, por lo menos necesita una semana para poder empezar a limpiar. Entonces, eso sería un periodo de retención muy grande que no es práctico para un desarenador, ¿cierto? No me sirve. O sería costosísimo hacerlo en un desarenador. Entonces, para eso se hace en una planta de tratamiento, ¿sí? Bueno, aquí les coloqué esta clasificación de las partículas según el tamaño en el contexto del desarenador. Aclaro, contexto de desarenador. Dice así: arenas gruesas de 1 a 2 milímetros, arena media de 0,5 a 0,25, arena fina de 0,25 a 0,1 milímetros, arena muy fina de 0,1 a 0,05 milímetros, y lo que son arcillas y limos, Caterin Vanegas, bueno, lo que son arena muy fina, arcillas son partículas demasiado pequeñitas, entonces las que estamos considerando aquí, de 0,005 a 0,0001 milímetros, son demasiado pequeñas, ¿cierto? Son partículas muy, muy diminutas. Les aclaro aquí que contexto de desarenador, porque para nosotros, por ejemplo, la parte que son de ingeniería civil, por ejemplo, conocen las arenas gruesas, uno llama arena gruesa, por ejemplo, es arena de estructura, que son arenas que tienen granos de medio de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, ¿cierto? Eso sería en el contexto de la construcción una arena gruesa, pero en el contexto de desarenador, una arena gruesa estaría acá, ¿cierto? De 1 a 2 milímetros, ¿sí? Más o menos sería como una clasificación que se da ahí para las partículas en el desarenador, ¿sí? Bueno, las partes del desarenador. La cámara de aquietamiento, dice aquí que es la que disipa la energía cinética y cuenta con un vertedero de excesos. Luego viene la entrada del desarenador, con unas pantallas para desviar el flujo hacia abajo. La zona de sedimentación. La salida del desarenador, con pantalla para mantener el flujo en la parte baja, un vertedero de salida y un canal de recolección. Y el almacenamiento de lodos, que es la zona en el fondo del tanque del desarenador destinada a depositar los sedimentos. Entonces serían como esas 5 partes importantes del desarenador, ¿cierto? Entonces aquí en este matachito, en este dibujito, podemos ver las partes.
Esto es un corte longitudinal, ¿cierto? Del desarenador. La primera parte, cámara de aquietamiento, es la que hablamos acá. Dice así, disipa la energía cinética y cuenta con un vertedero de excesos. Entonces, aquí en esta parte llegaría la tubería de... Vamos acá. Esto, entonces, pues, digamos acá el tubo. Todos me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, señor. sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí llegaría la, digamos así, la tubería que viene de la aducción, ¿cierto? Que el flujo lo traeríamos de esta manera. Viene acá, ¿cierto? Llega aquí a la cámara de aquietamiento. Se llama aquietamiento por eso, porque el aquietamiento, aquietarlo, ¿cierto? Quitarle la energía cinética, bajarle la velocidad. Obviamente aquí, ¿qué pasa? Tenemos la ecuación esta de Q igual a B por A, ¿cierto? Como traemos el agua en un tubo que tiene un área pequeña, entonces tiene una velocidad más grande, ¿cierto? Aquí la paso a una cámara de aquietamiento que va a tener un área grande, ¿cierto? Esto se sube, pues necesariamente para mantener el caudal, esta pues baja, ¿cierto? Entonces le estoy quitando la energía cinética. La cámara de aquietamiento, entonces, ¿qué hace? Distribuye, digámoslo así, el caudal a lo ancho de este desarenador. El ancho sería la medida que está hacia el fondo en la pantalla, ¿sí? Entonces, esa cámara de aquietamiento le quita esa energía cinética y distribuye ese caudal para poderlo entregar de manera uniforme en el canal, en el tanque desarenador. Por ejemplo, acá aquí existiría como una pantalla o unos paneles, ¿cierto? Unos dados, por ejemplo, para que a través de sus rendijas vaya pasando el agua y se distribuya en todo el ancho. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Me durmieron? No, profe, pues por el momento no. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso sería, bueno, también dice que cuenta con un vertedero de excesos. Un vertedero de excesos. Acá en esta zona estaría el vertedero de excesos. Es que aquí me quedó mal este dibujo. Aquí estaría el vertedero de excesos, ¿cierto? Para que cuando esta tubería de aducción traiga más agua de la que, por ejemplo, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros diseñamos esto con tubería a flujo libre, ¿cierto? Si yo traigo ahí, por ejemplo, una tubería a tubo lleno, pues ahí vendría un caudal de exceso, ¿cierto? Por alguna situación que se me presentó en la bocatoma. Entonces se rebosó esta tubería, entonces ese exceso se lo retiro acá en esta cámara aquí también, ¿sí? Bueno, esto sería lo de la cámara de aquietamiento. Después hablamos de la zona de entrada al desarenador, ¿cierto? Esta zona dice zona de entrada del desarenador con pantalla para desviar el flujo hacia abajo. Entonces, ¿qué es la idea de esta zona de entrada? Tratar de mantener el flujo bajo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que el flujo baje, ¿cierto? Hacer esta situación, ¿sí? Que se vaya aquí por debajo de las pantallas. Mantenerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, la pantalla, necesariamente la pantalla no es un elemento sólido, sino es un elemento que tiene orificios y a través de esos orificios también pasa agua, ¿cierto? Pero gran parte de ese flujo baja, ¿cierto? ¿Para qué busco que el agua baje? Que el flujo se vaya abajo para permitir que esté las partículas más cerca de la zona de sedimentación y poderlas retirar más fácilmente, ¿cierto? Recuerde que la sedimentación depende también de la altura que esté la partícula, ¿cierto? Si la partícula está aquí, es más difícil de sedimentarla que una partícula que esté aquí cerca de la zona de sedimentación. Entonces, esa sería la zona de entrada, ¿sí? Y esa sería la función de esa pantalla. Bueno, ahora vamos con la tercera, que es la zona de sedimentación. Es teóricamente
la zona que está en la pantalla de entrada y la pantalla de salida, y que teóricamente es donde ocurre la sedimentación. Eso no quiere decir que aquí no se presente sedimentación, aquí también se presenta sedimentación en la zona de entrada y en la zona de salida, ¿cierto? Entonces, a lo largo de todo este L, que es la dimensión que le estamos dando aquí al tanque desalenador, se va a presentar la sedimentación, ¿sí? Entonces, en esa zona... Profe, o sea que solo puede ocurrir sedimentación en la parte del desarenador, ¿cierto? En la cámara de aquietamiento, la cámara de acceso es la que se encarga de eso. Obviamente pueden haber partículas en la cámara de aquietamiento, ¿cierto? Alguna partícula aquí también puede ocurrir, pero realmente la sedimentación se supone que empieza desde acá, ¿cierto? Cuando yo distribuyo todo este flujo, hasta aquí, hasta este vertedero salida, ¿sí? En estas zonas que yo hago la sedimentación. Ah, listo, profe. Listo. La cámara de aquietamiento no, necesariamente no, ¿sí? De pronto, obviamente, haya quedará alguna partícula, porque eso no puede ser una partícula grande, pum, cayó ahí, quedó, ¿cierto? Pero generalmente todo el proceso de sedimentación se genera acá, en este espacio, ¿sí? Y esta zona de sedimentación decimos que es teóricamente donde se lleva cada sedimentación de entrada y en la zona de salida, ¿sí? Y aquí donde determinamos una profundidad H para que cuando la partícula supere esa profundidad H, estamos considerando que está sedimentada, ¿cierto? Está en este punto. Bueno, luego viene la zona de salida del desalenador. Dice así, con pantalla para mantener el flujo en la parte baja, vertedero salida y canal de recolección, ¿cierto? Entonces, esta sería la zona de salida. Entonces, ahí que va otra pantalla de salida para seguir manteniendo el flujo bajo, ¿cierto? Y apenas salgo de dentro de ahí, si el agua empieza a ascender, ¿cierto? Para llegar aquí al vertedero salida, ¿sí? Vertedero salida y caer a un canal de recolección donde ya el agua que pasa por ese canal de recolección se considera que ya está libre de arena, ¿cierto? Ya es agua que trae, pues obviamente partículas en suspensión, pero que son mucho más pequeñas que las arenas, arcilla, limos, que son las que voy a tratar allá en la planta de tratamiento, ¿sí? Esa zona de salida, entonces, se considera que es una zona tapada, ¿cierto? Aquí entre la pantalla de salida y el canal de recolección, eso lo tapo, ¿cierto? Le pongo aquí una tapa de concreto para evitar que aquí entren partículas que ensucien, digamos que me contaminen esa agua que yo ya le hice un tratamiento, ¿sí? Ah, bueno, el desalenador necesariamente debe estar en una zona ¿qué? Rodeada de ¿qué? De un muro de cerramiento, ¿cierto? Por ejemplo, una malla eslabonada, una estructura que no permita que los animales o las personas pasen hacia el desalenador y empiecen a ensuciar acá toda esta zona, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, esta zona está al aire, ¿cierto? A la intemperie, entonces por acá está sujeta a que le caigan hojas, ¿cierto? Etcétera. Eso sí no se puede evitar, ¿cierto? Lo que trae el viento. Las pantallas a la larga también funcionan como eso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, un elemento que esté aquí flotando, pues se va a detener acá, ¿cierto? Y no va a pasar para allá. Lo mismo que esté aquí, ¿cierto? Que pasó por acá de pronto, cayó aquí. La pantalla hace como digámoslo así, de colador, no permite que esos elementos flotantes aquí pasen allá para el canal de recolección. Pues obviamente con el tiempo, pues estas partículas que caen aquí a flotar se hidratan, se saturan y se van para el fondo, ¿cierto? O pasan de pronto, si son demasiado pequeñas. Pero lo ideal es que caigan acá a la zona del oso. Entonces, bueno, esa zona de salida entonces cuenta con, les decía, con esa pantalla de salida para mantener el flujo bajo. El vertedero de salida, ¿cierto? Que es donde ya todo el agua sale del desalenador y entra a ese canal de recolección, ¿sí? Y la tapa para mantener eso limpio, digámoslo así, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, aquí en ¿Cómo? la parte donde empieza el desarenador, ahí sí ya no trae puesto como forma de colador para que pasen partículas en la zona de salida. ¿En cuál parte? ¿Aquí? Sí, no, en la zona de salidas, pero en la que dice pantalla de salida. Acá. Sí, señor. No, coladores no trae, no. O sea, lo que sí trae aquí son las pantallas están en orificios, ¿cierto? Pantallas están aquí orificios. ¿Sí?
O sea, no son Por eso, pantallas profe, sólidas. como los orificios. ¿Cómo? Sí, señor, yo me refería a los orificios que trae aquí la pantalla de entrada. ¿Acá? Que si también trae esos mismos orificios que Sí, trae la sí. pantalla de entrada, también los tiene la de la salida. Sí, también tiene orificios, claro, sí, eso no es una pantalla sólida. Entonces, permítame que haya paso acá. Porque es que si yo coloco también pantalla sólida, entonces le estoy reduciendo el área de flujo. Entonces estoy acelerando aquí. En esta parte tendría mayor velocidad porque estaría reduciendo el área de flujo, el área transversal. ¿Sí? Entonces por eso tienen sus orificios. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno. Catherine Reyes. Catherine Reyes. Listo. Bueno, esa sería la zona de salida. Ahora vamos a la siguiente, que sería el almacenamiento de lodos. Dice, sí, es la zona en el fondo del tanque desalenador destinada a depositar los sedimentos. Entonces, esta zona que está acá, ¿cierto? Entonces, yo mismo determino qué profundidad voy a tomar como profundidad útil de sedimentación y hasta el límite de esa profundidad donde voy a permitir que los lodos se almacenen, que suba, digamos, cuando no le haga mantenimiento al tanque, digámoslo así, bueno, permito que los lodos, los sedimentos lleguen hasta este nivel. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Listo, Juan. Bueno, esa zona de lodo, pues necesariamente debe estar aquí en el fondo, ¿cierto? En el fondo del tanque desalenador, ahí en esa zona de lodos, acá al fondo, aquí pues le faltó dibujarle como un canalito aquí en todo el fondo donde conecto con esta tubería que es la tubería de lavado, ¿sí? Cuando ya digamos, este lodo superó esta altura, entonces necesariamente tengo que hacerle mantenimiento al tanque porque entonces el lodo me va a reducir aquí las condiciones de diseño, ¿cierto? Si el lodo está por acá, por ejemplo, dibujo. Si todo llega por acá a este punto, entonces estoy reduciendo demasiado mi profundidad, ¿cierto? Le estoy reduciendo el área de flujo, entonces estoy acelerando demasiado el flujo, entonces no voy a sedimentar partículas de pronto, ¿cierto? O voy a generar resuspensión de partículas y arrastre, ¿cierto? Entonces debo evitar esa situación. Entonces por eso voy a hacerle mantenimiento al tanque desalenador periódicamente, de acuerdo a las condiciones de flujo, digamos de lluvias, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Bueno, esta es una planta, les decía, esto es un corte longitudinal. Aquí tengo un error en la L, ahora lo corrijo para podérselos enviar ahora se los corrijo para podérselos enviar al modo. Esta es la longitud real del desalenador, entre la salida de la cámara de aquietamiento y el vertedero de salida. Aquí me quedó mal, aquí la L sería desde acá. Desde acá. Desde este punto hasta este punto. Más abajo. O sea, profe, sin la parte de la cámara de aquietamiento y el canal de recolección. Pero el dibujo mejor esto acá, negro. Que sí, que me quedó mal aquí, pero lo arreglemos aquí para que se fijen. Sería esta acá. Esa sería mi L, esa que coloqué acá, ¿sí? Más o menos, ¿sí? No la que está ahí, porque ahí estoy metiendo como longitud la cámara de aquietamiento y el canal de recolección, y eso no va ahí. Aquí la L va desde la salida de la cámara de aquietamiento hasta el vertedero de salida, ¿sí? Entonces aquí volvemos bueno, aquí vuelvo y les dibujo nuevamente acá el otro que hay acá, que sería el vertedero de excesos, que estaría, digámoslo, por acá.
algo así. Entonces, este sería el vertedero de exceso. Entonces, el exceso de agua que venga aquí por la teoría de adducción, voy a dibujarla acá también, la teoría de adducción llegaría acá. ¿Sí? Bueno, la tubería de adducción, lo que les decía, debe llegar acá en la zona central, no debe llegar aquí en esta orilla ni en la orilla de allá, porque entonces no estoy distribuyendo bien el flujo. Le borramos esto de acá arriba, esto ya está aquí. Observando. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Que mi flujo se distribuya aquí en todo el ancho, ¿cierto? Por acá también. Obviamente aquí al inicio pues habrá una zona muerta, pero la idea es que el flujo se distribuya. Entonces, para poder, digámoslo así, incentivar esta situación, entonces coloco la tubería de adducción en toda la mitad, ¿cierto? No por acá en una orilla, para poder distribuir bien el flujo. Esto que habrá acá sería, digamos, como una pantalla con unos dados para permitir la distribución del flujo, que el flujo se distribuye en todo el ancho de ese. Bueno, aquí aparece la otra dimensión del desarenador, que es este ancho B, ¿cierto? Este ancho B, mira acá. O sea, dimensiones importantes para el diseño de mi desarenador. La longitud L, longitud del desarenador, el ancho B del desarenador y esta profundidad H, profundidad útil de sedimentación del desarenador. A eso pues obviamente le sumo después las profundidades de almacenamiento de lodo, ¿cierto? Entonces aquí estoy viendo en planta, en la cámara de aquietamiento, el vertedero de exceso de esa de cámara de aquietamiento, la zona de entrada, aquí estaría la pantalla de entrada, la zona de sedimentación que estaría entre las dos pantallas, ¿sí? La zona de salida y aquí estaría el vertedero de salida. Fíjense que el vertedero de salida está, la longitud de ese vertedero de salida sería todo el ancho B del desarenador. ¿Sí estamos claros ahí? Él está entregando en todo este ancho B. Entonces, ancho ¿Cómo, B. profe? La longitud del vertedero de salida es este. Entonces, sería el mismo ancho B del desarenador. ¿Cierto? Este ancho. ¿Cierto? La dimensión B del Y esa desarenador misma sería longitud es del vertedero. Profe, ahí en la parte de ¿la parte qué? en la parte de la cámara de aquietamiento, ahí está como dividido una partecita de arriba, esa es la de exceso. Sí, eso es lo que le estaba hablando. Eso lo dije aquí al inicio. Este sería el vertedero de exceso. Y entonces, el exceso de agua que se venga por la tubería de adducción va para allá. ¿Cierto? Y por acá abrir una tubería de salida para sacar ese exceso y devolverlo a la fuente hídrica. ¿Sí? Recuerden que este desarenador necesariamente debe estar cerca de la boca toma, ¿cierto? Entonces, tubería de aquí saco ese exceso. ¿Mm? ¿Preguntas? Despierten, preguntas. Bostecen. No, bien, profe, ahí es. Profe, las pantallas tienen que estar siempre a la misma medida las dos, la de entrada y la de salida. La ubicación, sí. Ah, sí. Entonces, bueno, volvemos a este acá, presionamos acá. Entonces, vea, le borramos todo esto. Volvemos a esto. Entonces, vea, es en función a esas medidas que son las claves para mi diseño de desarenador, que son L, longitud del desarenador, H, profundidad del desarenador. Entonces vamos a ubicar las pantallas y el dimensionamiento de la cámara de aquietamiento. Por ejemplo, la profundidad de la cámara de aquietamiento dice que H tercio, ¿cierto? O sea, la tercera parte de esta profundidad. La profundidad que van metidas las pantallas dentro del desarenador sería H medio, la mitad de esta altura, ¿cierto? Lo mismo para esta, ¿sí? Igual. La ubicación de la pantalla de entrada, entonces a L cuartos de la salida de la cámara de aquietamiento, entonces, ¿cierto? Esta dimensión L cuartos, ahí ubico mi pantalla de entrada.
La pantalla de salida la ubico a 15 veces HV, donde HV pues, es la carga hidráulica sobre el vertedero de salida. ¿Estamos claros? HV, esta laminita que presenta aquí en el vertedero. ¿Sí? Sí, señor. Entonces calculé esa HV, la multiplico por 15, pum, y ahí ubico mi pantalla de salida. Obviamente aquí el canal de recolección será otro cálculo aparte, pero digamos eso ya es un cálculo que ustedes ya lo conocen. ¿Cierto? Aquí puedo calcular el chorro, ¿cierto? Le pongo un borde libre, ya tengo ese ancho. Lo puedo volver más grande de pronto. Le pongo una pendiente, después de la pendiente, y como yo sé que por este canal de recolección va a ir mi caudal máximo diario, ¿cierto? Mi caudal de diseño. Entonces, después a ese caudal, a esa pendiente, lo voy a hacer en concreto, a esa rugosidad, entonces diseño ese canal, de las láminas, toda esa situación, como la velocidad y cómo se va a presentar todo ahí. ¿Mm? Bueno, otra cosa de la zona de lodos, digamos, este tanque desarenador que se coloca aquí, este desarenador que se está mostrando acá es un desarenador con mantenimiento manual, ¿cierto? La resolución 330 y el RAS 2016 dicen que ustedes pueden o sugieren que usen ¿qué es esto? Usen desarenadores con autolimpiantes, que son aquellos que tienen el fondo en forma de tolva. ¿Todos conocen qué es una tolva? No. Sí. Yo sí. Tolva es para empresas que alimentan, por ejemplo, los granos en los hilos. Allá, vemos acá. Vemos esto que está aquí. Bueno, mi tema acá. Una tolva sería algo así. Aquí está como la salida, ¿cierto? Entonces, la tolva, entonces aquí todo el flujo así. Entonces, estas pendientes de aquí del fondo, que serían exageradamente altas, ¿cierto? Entonces, cuando yo abro aquí una válvula que tenga acá, la válvula generalmente se determina así con un círculo y una X, ¿cierto? Abro esa válvula, ya les permito el paso, y como esto tiene unas pendientes muy altas, el mismo, por la gravedad ahí, se arrastra y se limpia todo el lodo que haya por acá, ¿cierto? Porque la misma pendiente de las paredes y la gravedad hacen que se empuje eso hacia abajo y salga del fondo. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Señor. Eso se llama, ¿cómo es, profe? Desarenador autolimpiante, o sea, con fondos en forma de tolva. Ah, listo, profe. ¿Sí? Entonces ya no necesito meter allá un operario a que me lave toda esa situación. Este sí, ¿cierto? Aquí ya no le puedo poner una pendiente tan alta porque voy a meter un operario que limpie esto, ¿cierto? Entonces, si le pongo una pendiente muy alta, se cae.
Bueno, ¿quiénes están grabando? Yo, ingeniero Pedro. Pedro, Dubán Fajardo, profe. ¿Me permite grabar? Pablo, Dubán Fajardo, Neider Daza, profe. Dubán Fajardo, permitida. ¿Qué más? Vanegas. Por ¿Quién? favor. Caterina. Profe, pero a mí no me ha autorizado. A Pedro Castañeda, a ver. Permitida. A mí, profe, es Neider Daza. Neider Daza. Permitida. ¿Dónde está Caterina Vanegas? Profe, aquí. Ah, ya. Permitida. ¿Alguien más? No. ¿Listo? Bueno, volvemos a la pantalla. ¿Qué íbamos? ¿Qué estamos hablando? De la tolda. Ah, bueno, la tolva. Entonces, que la tolva, entonces, permite autolimpieza, ¿cierto? Simplemente abro allá y él se limpia solito. Cuando no, entonces debo mantener unas pendientes suaves para que el obrero aquí no se resbale y se caiga, ¿cierto? Y ocurra aquí algún accidente laboral. Entonces, por eso hay un rango para esas pendientes, ¿sí? Bueno, hablemos acá. Bueno, ya miramos toda esta situación. Ahora hablemos aquí de la... Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí sobre la distribución de esto? La planta. ¿No? ¿Ya quedó claro? No, profe. Listo. Bueno, entonces ahora hablemos aquí de las especificaciones de diseño. Bueno, todas estas especificaciones que se hablan acá, algunas son del RAD 2016, otras de la resolución 330, algunas las cito, otras no, pero de todos modos todas son vigentes, todas estas están vigentes, ¿cierto? Entonces dice así, caudal de diseño será el caudal máximo diario, según la resolución 330 del 2017. ¿Sí? Ese es el caudal con que se va a manejar. Otra cosa que se me olvidaba aquí es que aquí llega la tubería de adducción y aquí saldría el canal de recolección, pero para casos de mantenimiento se debe garantizar una tubería de paso directo, o sea que salga por acá antes de entrar y pase para allá. Cuando yo estoy lavando, me permita pasar el agua directamente. ¿Sí? Entonces acá, caudal de diseño, caudal máximo diario, según resolución 330. Relación R sobre B mínima será de 4. O sea que la longitud debe ser por lo menos 4 veces el ancho, ¿cierto? Esta longitud. Volvemos a la vaina, ¿cierto? Está mal ubicada acá. Y le colocamos acá para no perdernos ahí. Esta que está desde aquí. Esa, ¿cierto? Esta longitud, ¿cierto? Bueno, esa que está en azul, esa es la L, realmente. Entonces, esta L va a ser 4 veces este ancho B, como mínimo. De ahí para adelante, pues entonces ¿habrá qué? Valores, hay unos autores que dicen que hasta 9. Claro que ese es 9 veces el ancho, ese es que ya, digamos, de pronto, para constructivamente queda como... Queda como no así como muy recomendable para estructuralmente construir eso, ¿cierto? Un ejemplo. Recuerden por ejemplo, los civiles saben más que, por ejemplo, cuando un elemento muy largo con respecto al ancho tiene más efecto de torsión, ¿cierto? Tiene más en los sismos, a torcerse y a romperse por torsión. Cuando es demasiado asimétrico. Borramos esto aquí para que no me estorbe acá. Borrar. Listo. Bueno, eso sería en cuanto a la relación LB. Profundidad mínima de sedimentación 1.5 y máximo 4.5. Se refiere a esta profundidad que estoy tomando aquí desde la superficie del líquido del agua hasta donde yo voy a permitir que se lleguen los sedimentos, ¿cierto? Hasta ahí, ¿sí? Recuerden que si los dejo sedimentar más, voy a disminuir esa H y va a funcionar mal porque yo ya diseñé con un área libre que tiene esta dimensión como H, ¿cierto? Pendientes del fondo entre 5 y 8% si es de lavado manual, nos referimos a estas pendientes acá, ¿cierto? 5 y 8%. Pendiente menor a 5 no, porque entonces para lavar no se desprende fácilmente, ¿cierto? Esto.
Pendiente mayores al 8%, peligroso, porque como esto es una zona lisa de baja fricción, húmeda, con barro, hablamos de lodos porque necesariamente de allá van a llegar partículas que son de pronto más pequeñas que la arena, ¿cierto? O una hoja que se hizo, que cayó aquí y después se descompuso, genera un lodo ahí, ¿cierto? Entonces esto va a ser liso. Entonces, si yo le pongo una pendiente para mayor al 8%, se me puede resbalar las personas y caer ahí, ¿cierto? Entonces, por eso, para lavado manual, ese rango. Ya si son tolvas, no hay problema. Periodo de retención mínimo. Profe, Sí, dígame. le faltó la relación longitud-profundidad de los... Ah, profundidad de los, sí, sí. Relación longitud-profundidad de los, se refiere a esta, ¿cierto? Esta longitud y esta profundidad que yo tengo acá, ¿cierto? Que al menos esto debe ser una décima parte, al menos una décima parte de la longitud L. Eso se refiere a eso. Eso es una indicación que da aquí el RAS 2016. Periodo de retención mínimo 20 minutos, según resolución 0330 del 2017, ¿cierto? O sea, periodo de retención se refiere al tiempo que pasa la partícula de que entra acá, y hace todo ese recorrido y sale aquí por el vertedero de salida, ¿sí? Ese es el tiempo, que dure al menos mínimo 20 minutos de durar en ese recorrido, ¿sí? De ahí para allá, si dura más, no hay problema, ¿cierto? Entonces tienen que verificar siempre, cuando ustedes diseñen, verifican ese tiempo de retención, cumpla con eso. Este término, carga hidráulica superficial máxima igual a 1000 metros cúbicos metro cuadrado por día, lo vamos a aclarar más adelantico, ¿cierto? Es como el agua tratada por cada metro cuadrado de superficie que tengo yo en el día, que tengo yo en el desarenador, ¿cierto? Pero lo aclaramos más adelantico. Yo creo que en la próxima clase, que aquí no alcanzamos hoy. Tubería de descarga con diámetro mayor a 0,25 y pendiente mayor al 10%. Esta pendiente creo que es de la resolución 330. 0,25 metros sería un tubo de más o menos 10 pulgadas, ¿cierto? Una tubería de 10 pulgadas. ¿Para qué hacemos esto? Esto se refiere a este tubo que está aquí en el fondo, ¿cierto? Obviamente aquí con su canal y luego sí el tubo. Aquí me faltó ese dibujito. Entonces, para poder permitir rápida evacuación del agua y poner en servicio el desarenador lo más pronto posible, ¿cierto? A eso se refiere, ¿sí? Si yo le pongo aquí un tubito de 3 pulgadas, ¿cierto? Y esto es un tanque que tiene por lo menos por ahí unos 2000 metros cúbicos. ¿A qué hora se me baja, se sale esa agua ahí, ¿cierto? Dura ahí 2 días desaguándose, vaciándose el tanque y mientras tanto la población está sin servicio de agua, no. Entonces yo necesito evacuar rápido. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo evacúo rápido? Con un diámetro grande y con una pendiente grande, ¿cierto? Una pendiente grande me permite mayor capacidad del tubo y una velocidad más alta, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la idea que se mantiene ahora con esas tuberías de descarga, con ese diámetro y con esa pendiente. Este otro término, velocidad horizontal menor a 0,25 metros por segundo. Entonces, el agua debe pasar aquí, máxima de esa velocidad, ¿cierto? Velocidad horizontal debe ser menor a ese. No puedo tener aquí una velocidad de 0,30, porque entonces ya estaría reduciendo el tiempo de retención, estaría saliendo del flujo laminar, ¿cierto? Aunque hay ecuaciones para el flujo de transición, pero lo ideal es que ustedes estén en flujo laminar, ¿cierto? Entonces, velocidades pequeñas para permitirme darme más tiempo para poder sedimentar la partícula en su paso aquí por el desarenador, ¿sí? Diámetro de la partícula a remover mayores o iguales a 0,1 metro a 1 milímetro. Por favor, ojo con esto. Diámetro de partícula a remover mayores e iguales a 0,1. O sea, incluye, o sea, que yo tengo que remover todas las partículas desde 0,1 para arriba. ¿Sí me hago entender en ese concepto? Sí, profe. Sí, o sea, no que tome, por ejemplo, partículas de 0,5 milímetros y ya cumplí. No, dejó por fuera de ahí para abajo hasta 0,1. Tiene que, todo lo que sea de 0,1 hacia arriba queda removido. Ya si quedó una partícula de 0,09 milímetros, listo, no hay problema, quedó ahí. Pasó en el agua, pero esa la saco allá en la planta de tratamiento porque aquí mi control es que sea mayor de 0,1 para arriba. Obviamente el que los contrata, la empresa de servicios, de pronto le dice a usted, no, necesito que me retire partículas de 0,08 milímetros. Listo, usted diseñó ese desarenador para esa partícula. Antes había una situación que el RAS permitía 2 tamaños de partículas. Una si había ¿qué?
tratamiento posterior y otro si no lo había. Ahora la RAS, la resolución 330 unificó eso y de una vez de 0,1 milímetro para arriba, todo tiene que estar removido, ¿sí? Otro valor que aquí, otra especificación de diseño es esta: la relación velocidad horizontal versus velocidad vertical debe ser menor a 20, ¿cierto? Entonces, esta velocidad vertical se refiere a la velocidad de sedimentación, comparada con la velocidad horizontal, ¿sí? Y esas serían las especificaciones de diseño para el desarenador. ¿Preguntas? Question, preguntation. Despierten. Profe, esa velocidad de sedimentación, ¿cómo la medimos a medida que vamos haciendo los cálculos? Sí, mira, eso es lo que vamos a empezar a hablar ahorita acá. Todavía no hemos hablado de la sedimentación, entonces vamos a hablar acá, aquí está la ecuación, ¿sí? Listo, profe. Otra pregunta. A ver, cuestión. Por el momento no. ¿Todo bien? Señor. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la teoría de la sedimentación Hansen y Stokes. Esta ecuación es para la flujo laminar, ¿cierto? O sea, estamos hablando del número de Reynolds menor a 1, ¿cierto? Menor a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, dice así: B sub S igual a G por P sub S menos P por D al cuadrado sobre μ. B sub S en este caso es la velocidad de sedimentación de la partícula, ¿cierto? De la partícula de diseño. Entonces, para nosotros nos pidieron una partícula de 0,1 milímetro. Listo, para esa partícula la velocidad es esta. Entonces, la estamos dando en centímetros sobre segundo. La damos en centímetros sobre segundo porque son velocidades muy bajas, ¿cierto? Son velocidades pequeñas porque son partículas muy pequeñas, ¿cierto? G es la gravedad. Como esto está en centímetros, necesariamente la gravedad la vamos a dar en centímetros. 981 centímetros por segundo cuadrado, que es una medida de aceleración. Peso S es el peso específico de la partícula. La estamos dando en gramos centímetro cúbico, porque todo lo estamos dando en centímetros. Es igual a 2,65. Este valor es un valor fijo. Un valor fijo. ¿Por qué decimos que es un valor fijo? Porque nosotros estamos sacando de la ¿qué? En el desarenador lo que estamos retirando son arenas. Y las arenas generalmente tienen ese valor promedio de peso específico. Obviamente, las piedras tienen algunas variaciones pequeñas en su peso específico, pero generalmente se maneja esto como una constante, 2,65, ¿cierto? Si ustedes ya están retirando otro tipo de sedimento, pues obviamente van a cambiar esta situación, este valor. Pero en nuestro caso es arena, entonces mantenemos ese valor como 2,65. P en esa ecuación es el peso específico del agua, ¿sí? En gramos lo mismo, en centímetros cúbicos, ¿sí? O centímetros cúbicos. Entonces, este valor generalmente nos dará un valor constante que sería 1,60, considerando que el agua tiene peso específico. Recuerden que el peso específico del agua cambia dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Coloca como 1, que es la temperatura, a 4 grados de temperatura, el peso específico es 1, ¿cierto? El otro término, me pasó eso. P es el peso específico del agua. Mu, faltó este D. D es el diámetro de la partícula en centímetros, en centímetros, ¿sí? Porque todo lo estoy dando en centímetros, ¿cierto? Sí, se me olvidó colocarlo ahí. D es el diámetro de la partícula. Y mu es la viscosidad cinemática del fluido, que la estamos dando en centímetros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la ecuación, para yo poder aumentar la velocidad de sedimentación, ¿qué tengo que aumentar? El diámetro de la partícula, ¿cierto? ¿Qué tengo que aumentar? El peso específico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué tengo que disminuir? La viscosidad, ¿cierto? ¿Sí la ven? Entonces, Sí, señor. Diámetros, partículas grandes se sedimentan más rápido, ¿cierto? Partículas de peso específico más grandes, más alto, se sedimenta más rápido. Viscosidades bajas, entonces también sedimento rápido. ¿Qué pasa con esta viscosidad? Por ejemplo, la viscosidad cinemática, eso depende de la temperatura.
¿cierto? Si yo estoy sedimentando una partícula en Cúcuta, la misma partícula en Cúcuta se me va a sedimentar más rápido que se la sedimenta en Pamplona, el río y la viscosidad más alta, ¿cierto? La viscosidad usted lo puede ver, pueden aplicar un huevito para el desayuno, ¿cierto? ¿Ya desayunaron o no? Señor. No nos han parado, si están durmiendo todavía. Ah, profe, nada. Entonces, vea, entonces mire, si usted cuando colocan el aceite ya en el sartencito para fritar el huevo y apenas lo botan allá, es todo viscoso. Apenas se calienta, se vuelve más líquido, más, digámoslo así, menos viscoso, ¿cierto? Porque hay mayor temperatura, entonces a mayor temperatura baja esta viscosidad. Entonces, por ejemplo, tengo este desalinador por ahí en La Guajira, ¿cierto? Va a sedimentar más fácil que si lo tengo acá en Pamplona o allí en el Cocuy, ¿cierto? Porque la viscosidad es muy, muy baja en la Guajira, ¿cierto? Entonces, de esa manera manejamos esta ecuación de la sedimentación de estoques, así de estoques, ¿sí? Bueno, aquí vienen estas suposiciones, ¿cierto? Les decía yo, los que vieron conmigo topografía, que en topografía hacíamos suposiciones para hacer los cálculos en resistencia a materiales, para poder facilitar todo eso, ¿cierto? Para hacernos más felices, ¿cierto? No ponernos a sufrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué suposiciones hacemos acá? Flujo uniforme en la sección transversal. Entonces, ¿cuál es mi sección transversal acá? Esta profundidad H por V. Esa sería mi sección de flujo, ¿cierto? Para el desalinador. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Sí se ubican? Sí, señor. Es que No, profe, por favor, explica otra vez, ya me perdí ahí. La sección de flujo, dice aquí, flujo uniforme en la sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal? Pues la sección por la que pasa atravesando el flujo, ¿cierto? ¿Cuál sección es la que atraviesa el flujo? El agua viene, vamos acá otra vez. El agua viene de esta manera, ¿cierto? Va circulando así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál área va atravesando? Este ancho B por la profundidad L, ¿cierto? Ah, listo, profe, sí. H, perdón, por la profundidad H. Esta profundidad H, ¿cierto? Con H, sí. Esa sería mi sección de flujo, ¿cierto? Entonces, el flujo uniforme en la sección transversal. Eso es una suposición, ¿por qué? Porque realmente eso no ocurre, ¿cierto? ¿Qué sucede realmente en el desalinador? Por ejemplo, aquí tengo el vertedero de excesos. Por ejemplo, en esta zona acá, aquí va a haber un punto como de, digámoslo así, punto muerto, ¿cierto? Cuando salgo del desalinador, aquí después empieza a normalizar. Recuerden que siempre que hay un flujo en las paredes, el flujo es menor, ¿cierto? En las paredes del ducto, del río, donde sea, la velocidad es menor que la que está aquí en el centro, al fondo, ¿cierto? La velocidad superficial es mayor que a medida que yo me bajo en la profundidad, ¿cierto? Entonces no hay una velocidad constante, pero nosotros vamos a suponer que la velocidad es uniforme en toda esta sección, ¿sí? La otra, velocidad uniforme. El flujo uniforme y velocidad uniforme. Entonces ambas están amarradas al mismo, ¿cierto? Velocidad la misma en toda la sección, ¿cierto? En toda mi sección, velocidad igualita en todos lados. La siguiente suposición es que toda partícula que se sedimente se considera removida, ¿cierto? Estamos hablando de esto. Que toda partícula que pasó de esta acá, esta es mi profundidad útil de sedimentación, que digo que pasó de aquí, ya digo que está sedimentada. Pero puede ocurrir que eso no. Recuerden que se pueden presentar flujos secundarios. Por ejemplo, aquí en vórtice me levantó la partícula y me la sacó, ¿cierto? Eso puede ocurrir, ¿sí? Perdón. Eso puede ocurrir. ¿Pero qué? Pero nosotros para facilitarnos los cálculos, vamos a decir que eso apenas pasó esto, quedó sedimentada, ¿sí? Y esas serían las tres suposiciones para hacernos felices. ¿Preguntas sobre eso? Todas las Despierten, bostecen, hagan algo. considerar. ¿Todo bien? Bueno, o sea que en este desalinador yo que estoy suponiendo que hay un flujo pistón. ¿Saben qué es el flujo pistón? No. No. No, señor. ¿No vieron Cars, la copa pistón? ¿Tampoco? Ah, profe. Bueno, el pistón porque en un cilindro, cuando hay los motores, el pistón avanza completo en todo el área del cilindro, ¿cierto? Este es el cilindro, el pistón avanza completico, todo, ocupa toda el área del cilindro y va avanzando a la misma velocidad, ¿cierto? Para comprimir allá el combustible.
O sea, aquí estamos considerando lo mismo, que en toda el área del desarenador, en toda esa área transversal, toda el agua se va desplazando igualita, ¿cierto? Misma velocidad en todo el área. Ah, listo, profe. En todo el área hay flujo y en todo el área tiene la misma velocidad. Ese es el flujo pistón, ¿sí? Bueno, esas serían las suposiciones. Bueno, voy a hablarles aquí algo de esto porque si no nos quedamos ¿qué? Sí. Quedamos de pronto muchos con la otra aclaración. Vamos a esto por acá. Bueno, entonces aquí, mire, hablo de vectores de velocidad en el desarenador. Entonces, ese sería mi corte longitudinal, ¿cierto? De mi desarenador, corte longitudinal de mi desarenador. ¿Qué tengo aquí? La longitud L, que es la desaclarada, que es la longitud que va aquí desde la salida de la cámara que termino hasta el vertedero de salida, ¿cierto? Y la profundidad útil de sedimentación H, luego acá a este, que es la profundidad desde la superficie hasta donde yo permito que los lodos se sedimenten, ¿cierto? Hasta donde que me ocupen, ¿cierto? Esa sería mi sección longitudinal del desarenador. Entonces, ¿qué pasa con mi partícula? Esta B sub 0 se refiere a la velocidad de sedimentación de mi partícula de diseño, ¿cierto? Y esta velocidad horizontal es la velocidad de flujo constante que yo tengo a través de todo mi desarenador, ¿cierto? Entonces, la partícula aquí, de diseño va a entrar acá, ¿cierto? Y va a tener una velocidad vertical, que es la velocidad de sedimentación que le obliga a la gravedad, que la hace caer, ¿cierto? Que baje al fondo. Y una velocidad horizontal, que es la velocidad que lleva el flujo y con la que la arrastra el flujo. ¿Cierto? Si estamos claros en ese concepto, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Los únicos dos compañeros que responden, ¿los otros están dormidos? Las chicas que ninguna, ¿no? Sí, profe. ¿Están No, peinadas? profe, aquí estamos presentes. Bueno, peinen porque ahorita miro a ver si están ahí. Bueno, entonces, como ustedes vieron vectores allá ¿qué ven vectores? ¿En analíticas qué ven vectores? ¿En qué materia ven eso? En álgebra. ¿En álgebra? Sí, en analítica ya en la manejarla, ¿cierto? En álgebra hay los vectores, ¿cierto? Entonces, aquí mi vector de velocidad sería este, ¿cierto? Aquí se me pasó a dibujarle aquí la flechita. Entonces tiene ese componente horizontal, que es la velocidad horizontal, y este componente vertical, que sería la velocidad de sedimentación. Entonces, ¿en qué se basa mi diseño? Así, a grandes rasgos, mi diseño de mi desarenador. En hacer que ese vector, ¿cierto?, de velocidad haga transportar esa partícula desde este punto de entrada hasta el fondo, en este punto, en esa longitud L, ¿cierto? O sea que si yo hago mi desarenador más corto, ¿qué pasa? El desarenador se sale, ¿cierto? No alcanzo a llegar a esa profundidad de sedimentación. ¿Sí la ven? Si pongo esta longitud por acá, ¿sí? Entonces el desarenador no alcanzó a llegar a esta L. Entonces, más o menos en eso se basa esa parte del diseño. ¿Sí? Profe, o sea que la idea es que, digamos, ese vector de velocidad vaya en la dirección en que toque el fondo, ¿sí? Exacto, o sea que yo le dé una longitud tal al desarenador que cuando la partícula empiece a avanzar y a caer, cuando llegó a esa longitud L del desarenador, llegó al fondo, ¿cierto? O sea, estando, digamos, en este punto. Entonces, la partícula hizo más o menos aquí, vaya, arrancó acá y terminó acá, ¿sí? Más o menos sería el recorrido que me daría esa partícula. Entonces, cuando llegó a esta longitud L, la partícula alcanzó a caer, ya se consideró sedimentada, ya no sube y se sale, ¿sí? Ok. Sí, señor. Listo. Listo, profe. Bueno, entonces, preguntas antes de salir de la pantalla. Bueno, es aquí la pantalla. Por favor, me ponen la cámara a ver quiénes están ahí. En la clase de ahorita dejaron ahí conectados y se fueron. Cuando los pregunté así no respondieron ni nada. No, profe. Aquí, profe, presente, Salamanca. Profe, ahí se me Claudia, y fue. deje de contestar. O saque al tinieblo para que pueda salir ahí en cámara, entonces. Aquí estamos activos. ¿Ah?
Aquí estamos, profe. Y la cámara, Luz. ¿No me ve? Sí. Ahora sí, ya la vi. Listo. Aquí, Claudia, profe. Yo también estoy aquí. ¿está con el novio o qué? Que no pone la cámara. Profe, cuando uno se peina, usted no dice que ponga la cámara. Y cuando uno está todo despeinado, ahí ¿Estamos en clase? Estamos despeinados. Están ahí. Mira, Mónica, que acaba de peinar Mónica. Mire bien. no sé, Pero- no me Aquí, peiné. profesor. Aquí estamos, profe. Oriana, Voy a conseguirme un gorro así como el de Juan. Me agrada ese sombrero. Allí ponga la cámara. Profe, dígale allí que ponga la cámara. Andrés, ¿qué va con Claudia? Magda. Yo estoy aquí